Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a nuestro tema principal y les invito por favor a todas las personas a dejar su like y sus comentarios de lo que vamos a hablar a continuación, de suscribirse también porque ya hemos superado los 30.000 suscriptores, Renzo. No había comprometido a nuestro jefe, acá al mandamasa, que cuando lleguemos a los 30.000 nos tiene que invitar un almuerzo o una cena. Creo que se ha olvidado, ¿ah? Sí, pues, ¿no? Mira, terminando. Terminando se lo que voy a ya hacer fue la acordar. comida, dice, que no viniste. No, a mí no me la han dado. Si no me la han dado, no cuenta. Bien, vamos a hablar de la Junta Nacional de Justicia y es que da plazo hasta el día de hoy a Adelia Espinosa para reponer a Patricia Benavides como fiscal suprema titular. Y antes de empezar, quisiera ir, por favor, si producción nos ayuda, si están de acuerdo con el regreso de Patricia Benavides al Ministerio Público. Y la noticia de la que nace todo esto es precisamente por la anulación de la suspensión de los 24 meses que se le había interpuesto a Patricia Benavides, posteriormente de una apelación que realizó Humberto Abanto, su abogado, y el rechazo a la otra interpelación del abogado Luciano López de Adelia Espinosa. Me parece que acá, para entenderlo bien, hay que dar un poquito de contexto, porque por esta favor. historia es larga. Viene desde hace un mes, creo. Esta historia es larga. O sea, desde hace un mes empezaron las resoluciones y las decisiones. Pero en sí el hecho ya tiene un tiempito. Empecemos entonces desde el inicio. Resumen muy rápido. ¿Quién era el fiscal de la Nación? Patricia Benavides. Patricia Benavides es fiscal de la Nación y posteriormente, por una investigación en contra de ella y de su hermana Emma Benavides por presuntos actos de corrupción que habrían cometido dentro de cada una de sus instituciones, una como fiscal y la otra como jueza, terminan siendo ambas suspendidas. Ahora, recordemos que Patricia Benavides es primero fiscal suprema y dentro de todos los fiscales supremos le eligieron a ella como fiscal de la Nación. ¿Qué hace la Junta Nacional de Justicia? La suspende y deja sin efecto su cargo como fiscal supremo. Y la consecuencia lógica es que si no eres fiscal supremo, tampoco eres fiscal de la Nación. Así que también se le remueve del cargo de fiscal de la Nación. Se remueve a Patricia Benavides como fiscal de la Nación y los fiscales supremos se dan cuenta, los que quedaban, de, estamos sin fiscal de la Nación. No podemos estar sin fiscal de la Nación. Necesitamos a alguien. Interino. Voy a observar un poquito esa palabra, ahorita te explico por qué. Por favor. Los fiscales supremos se reúnen. Se reúnen y nombran a un nuevo fiscal supremo, Adelia Espinosa. Pero, ojo al detalle. Cuando nombran a Adelia Espinosa, al menos la resolución que la nombra no dice que sea interina. No dice que sea en reemplazo de Patricia Benavides hasta que tal vez recupere el cargo. No lo dice. Simplemente le dicen, ante la ausencia de fiscal de la Nación, nombramos a una nueva fiscal de la Nación. Ni siquiera dicen que Adelia Espinosa va a terminar con el plazo que le quedaba a Patricia Benavides. Si no es una nueva gestión. La nombran y ante esa omisión se da a entender que es una nueva gestión. Asume Adelia Espinosa. Pasa el tiempo y declaran nula la resolución de la Junta Nacional de Justicia que había suspendido a Patricia Benavides y también a su hermana Emma Benavides. La anterior Junta Nacional de Justicia. Así que la nueva Junta Nacional de Justicia pues declara la nulidad de esa suspensión y ordenan que se reponga el cargo. Ahora, la resolución no fue muy clara y es ahí donde vemos que Patricia Benavides llega al Poder Judicial, llega al Ministerio Público acompañado de seguridad, tratando de entrar, pareciera, por la fuerza, a la oficina de Adelia Espinosa, porque la oficina del fiscal de la Nación. Después, ante este pleito, la Junta Nacional de Justicia emite un comunicado aclaratorio, y en ese comunicado dice: la estamos reponiendo en el cargo de fiscal de la Nación, incluso exhorta al Ministerio Público a que cumplan, de lo contrario van a pedir el apoyo de la policía. Por otro lado, los fiscales supremos también emiten un comunicado diciendo de que ellos, constitucionalmente legitimados para hacerlo, nombraron a una nueva fiscal de la Nación, Adelia Espinosa, y que no le van a dar el cargo a Patricia Benavides porque ella ya fue tácitamente removida cuando eligieron a una nueva.
Y estábamos ahí en este pleito de JNJ, Fiscalía Suprema, y es ahí donde entra la estrategia de Dalia Espinosa. Había solicitado, por intervención de sus abogados, de pedir una suspensión preventiva de derechos, una inhabilitación, a Patricia Benavides por otro tema, que ahorita no es tan importante. Lo cierto es que se dio esa suspensión y se le suspende por 28 meses. Como que sale de una para entrar a otra. Y ahora lo último que pasó, la Corte Suprema anuló esta suspensión de 28 o 24 meses, no me acuerdo bien, y ahora Patricia Benavides nuevamente puede asumir el cargo. Y retomamos el pleito. ¿Quién tiene la razón? ¿La Junta Nacional de Justicia o la Junta de Fiscales Supremos? Y para recordar un poco de lo que había pasado, de esta anulación de suspensión de 24 meses, fue aprobada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida o encabezada por el juez César San Martín. Entonces se anula y dice de que uno de los sustentos, argumentaciones, había mencionado de que en simples palabras, para usar los términos más básicos, de que la denuncia constitucional que se le había puesto en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no fue aprobada. No fue aprobada, y este fue el primer argumento que dijo y dejó sin efecto la suspensión de 24 meses. Entonces, anulado la suspensión de 24 meses a Patricia Benavides, y hasta el día de hoy es el plazo para que pueda ser repuesta como fiscal suprema titular. Ahora, hablando de este argumento que tuvo la sala penal de la Corte Suprema, quiero indicarle a producción si por favor podría ponernos unas declaraciones que tenemos para analizarlo, ¿no? Y se trataría del doctor, su abogado, Humberto Abanto, quien asistió a una entrevista en el canal N, precisamente para hablar de este fallo a favor de su defendida, Patricia Benavides. Entonces, más o menos se crea el debate acá para decir si es que verdaderamente o constitucionalmente fue anulada la suspensión o no, porque también estuvo presente en ese debate la abogada constitucionalista Beatriz Ramírez Guaroto. Ahora, allí explica el doctor Humberto Abanto cuáles son los argumentos taxativos que habría tomado la Corte Suprema y que se deje de evitar supuestos términos de salvavidas, de que el Congreso había salvado a Patricia Benavides y todo este sinfín de teorías, como él lo denomina, para que de alguna y otra manera Patricia Benavides llegue de nuevo al Ministerio Público. Vayamos entonces con las declaraciones del doctor Humberto Abanto. El doctor Abanto, que, está riendo incluso. Para usted también el Congreso de la República de alguna manera le lanzó un salvavidas a Patricia Benavides, permitiendo su reingreso y propiciando que cualquier tipo de investigación quede por lo menos suspendida. A mí no me gusta esa teoría por una razón sencilla. Cada vez que el Congreso rechaza una denuncia mal hecha, está lanzando un salvavidas al denunciado. Esa es más o menos la teoría que se quiere levantar aquí. ¿Por qué mal hecha? Porque la denuncia estaba mal hecha. Para que haya una denuncia constitucional yo tengo que tener un bagaje indiciario, un conjunto de elementos probatorios que superen un estándar que se llama la sospecha reveladora. Es decir, tengo que tener claro que hay un delito en curso o que se ha cometido, que hay las personas que han participado y que si yo profundizo en la investigación, esto va a llevar a una condena. ¿No fue política la decisión del Congreso de la República? Todas las decisiones del Congreso son políticas porque es un órgano político. Pero criterios políticos primaron antes que criterios técnicos en la suspensión. Yo creo que no. Yo creo que habrá una revisión del informe y han encontrado que el informe era insuficiente. Allí habla el doctor Humberto Abanto sobre la sospecha reveladora. ¿Qué es la sospecha reveladora, Renzo? A ver, acá ya entramos un poquito ya a conceptos más penales, pero en abstracto, más allá de estos casos. En el proceso penal, y a veces se extiende a procesos políticos, por eso lo menciona en esta comisión del Congreso, existen 4 estándares de sospecha. Primero está lo que se llama la sospecha inicial. Básicamente le ha llegado la noticia a la fiscalía de que ha ocurrido un delito. Ni siquiera la fiscalía sabe si es cierto o es falso, pero le llegó la noticia y empieza a investigar con lo mínimo.
Es como que de la nada yo le digo a la fiscalía, oye, fiscal, han matado a mi madre, investiga. La fiscalía no sabe si es cierto o es falso, pero es su trabajo y empieza a investigar. Puede que mi madre esté viva, puede que yo esté mintiendo, pero ellos no lo saben, así que empiecen a investigar. Sospecha inicial. Luego pasamos a la sospecha reveladora. La sospecha reveladora es cuando la fiscalía determina de que sí hay un delito. Si hay un delito, sí he identificado el presunto responsable o responsables, he identificado a la presunta víctima o víctimas, pero tengo que seguir investigando para averiguar más. Ahí está la sospecha reveladora. Suele ir de la mano en el proceso penal con la formalización de la investigación. Luego viene la sospecha suficiente, que es cuando ya terminé de investigar y yo, fiscal, estoy seguro que tú has cometido un delito y quiero llevarte a juicio. Y como quiero llevarte a juicio, te voy a acusar. Te voy a acusar, voy a decir todo lo que has hecho, qué delito has cometido, todas las pruebas que tengo en tu contra. Aún no es juicio. Esa es la sospecha suficiente, propio de la etapa intermedia, requerimiento acusatorio. Y hay un último estándar de sospecha, que es la sospecha fuerte, que es la sospecha de la famosa prisión preventiva. Si yo te dicto prisión preventiva es porque hay graves y fundados elementos de convicción que llegan a este estándar de sospecha fuerte. Lo único que está por encima de todo esto ya es la sentencia condenatoria, la íntima convicción o la certeza de que se ha cometido un delito. Ahora, a nivel procedimiento político, Congreso, se exige una sospecha reveladora. Primero porque los mismos congresistas no son el Ministerio Público, no son entes encargados de investigar y acreditar fehacientemente la comisión de un delito, pero si hacen actos básicos de investigación y ellos, políticos, sin saber de derecho, deben al menos ellos tener entendido de que sí tengo la sospecha de que ha ocurrido un delito. Por eso se llama sospecha reveladora, pero repito, tienen que haber actos mínimos de investigación. No puedo simplemente porque viene alguien y me dice, no, él fue corrupto, él recibió dinero, él hizo tal, tal y tal. Eso no basta, necesito mínimos. Exacto, no basta la sola palabra. Necesito actos mínimos para llegar a ese estándar de sospecha reveladora. Y eso es lo que ha tratado y el argumento que ha utilizado Humberto Abanto para decir de que ha presentado vicios la denuncia constitucional que presentó la fiscal de la Nación ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Tenemos otras declaraciones, nos dice producción, por favor. A ver, vamos a leer comentarios. ¿Qué nos dicen sobre la situación que está pasando hoy en día entre la Junta Nacional de Justicia y el Ministerio Público? Robert Manuel, un maestro Abanto, humilló a esa vendedora de papas. Hasta me dio pena, dice. Se respetan los comentarios. Escuchar a Abanto es escuchar a los corruptos. Y acá me doy cuenta de las diferentes posturas que tenemos entre las personas que nos ven. El oficio enviado por Magnolia Martínez no tiene fuerza legal para obligar a Delia Espinosa a reponer a Patricia Benavides. Nos dice, solo un acuerdo del Pleno de la Junta Nacional de Justicia puede dar esa orden de forma válida. Interesante postura de Edmundo Quinto. Muchas gracias por estar presente en el programa del día de hoy. La encuesta de producción, ¿estás de acuerdo con el retorno de Patricia Benavides? 81% dicen que sí, 19% dice que no. Como lo había anunciado, tenemos otras declaraciones. Se trataría del abogado Jorge del Castillo, también de Patricia Benavides, que se pronunció a raíz de todo este suceso que va pasando. Adelante, por favor, con las declaraciones. La rechazaron también, ¿no es cierto? Y se rechazaron porque no tiene razón. No se escucha, ¿no? No se escucha. De muy mala fe. La Junta de Justicia le ha dado una razón, porque se la rechazaron también, ¿no es cierto? Y se rechazaron porque no tiene razón, porque ya sería una dilación absolutamente inútil, ¿no? Y de muy mala fe. La Junta de Justicia le ha dado un día, el día es hoy. Así que vamos a esperar todo el día, 24 horas del día, que termine. Y se ha pedido formalmente que la Fiscalía de la Nación habilite mañana, como debe ser, la hora para que la doctora Benavides se pueda personar y asumir su cargo como corresponde. Bueno, pero estamos esperando esa respuesta porque no queremos llegar ahí y que se malinterprete como la vez pasada, cuando la doctora Benavides fue y se malinterpretó por algunos medios como si ella hubiera irrumpido, hubiera hecho un acto de violencia, lo cual no es así. ¿Qué medidas van a tomar si es que la fiscal Delia Espinosa no acata esta orden, esta resolución?
diría que preferible es esperar la respuesta. No quisiera adelantarme, eso podría ser prejuzgar una actitud. A lo mejor que ella tome el presupuestal está absolutamente superado. Tan así que en la propia declaración... Me hubiera gustado que responda esa pregunta. Me hubiera gustado que responda. ¿Y qué va a pasar si Delia Espinosa no acepta esta llegada de Patricia Benavides? Me hubiera parecido algo interesante que responda, pero bueno, prudente su respuesta al decir, vamos a esperar. Vamos a esperar. Y existe una cierta confusión, Renzo, para saber quién va a ser el que tome la última palabra. Si la Junta Nacional de Justicia o el fallo a favor de la Corte Suprema, o sea, el Poder Judicial, o tal vez sería pertinente presentar una acción legal de demanda al Tribunal Constitucional, una demanda competencial, si no me equivoco, para ver quién es el que va a decir, ya, Patricia Benavides regresa o no al Ministerio Público. Tenemos acá un interesante conflicto, hasta me atrevo a decir sin precedentes. Obviamente hay un bando que dice la Junta Nacional de Justicia no tiene competencia para ordenar que se reponga a Patricia Benavides. Y obviamente un bando que dice que sí. Hay otro bando que dice la Junta de Fiscales Supremos son los que ellos deciden por exclusividad sobre el fiscal de la nación. Y otro bando que dice que no es así. Estos son los principales antagonistas. Ahora, la resolución que ha emitido la Junta Nacional de Justicia es una resolución dentro de un proceso administrativo. ¿Qué pasa si es que no se cumple una resolución administrativa? Ahí recién acudes al Poder Judicial. Acudes al Poder Judicial para que ellos obliguen al ente correspondiente a que acate esa resolución, ese documento administrativo que ordene algo. Ahorita, en teoría, el Poder Judicial no está dentro del pleito, porque no les han pedido ni les han preguntado quién debe ser fiscal de la nación. Y tampoco podrían hacerlo así a secas, porque eso sí sería entrometerse. Pero, si es que la Junta Nacional de Justicia iniciara un proceso dentro del Poder Judicial, para que ya el Poder Judicial, entre comillas, obligue o no a que se cumpla esa resolución de la JNJ, ahí recién el Poder Judicial entraría en escena y tendría que evaluar quién es o quién no competente para poder establecer quién se queda como fiscal de la nación. En mi opinión, es el Poder Judicial quien debería tener una última palabra, porque también la JNJ ha amenazado con pedir a la policía para que aparentemente por la fuerza, si no, no iría policía, para que aparentemente por la fuerza se permita el ingreso de Patricia Benavides, pero también alguna vez lo conversamos, la JNJ no tiene facultad sobre la policía, no puede pedir su auxilio para obligar a acatar sus resoluciones administrativas. Así que mi perspectiva personal, debe intervenir el Poder Judicial porque alguien se lo pida, no de iniciativa propia. Importante lo que dijiste sobre la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Y es que no nace de nosotros o de las personas, de cualquier funcionario público, el decir de que son los fiscales supremos quienes deben escoger o elegir constitucionalmente a su presidenta, es decir, a la fiscal de la nación, sino que está precisamente en la Carta Magna. Y si se pueden ir a apoyar en el artículo 158 de la Constitución Política, ahí claramente dice entre líneas de que el Ministerio Público es un ente autónomo. Entonces, las personas o el equipo que lo elige son la Junta de Fiscales Supremos. Eso está detalladamente ahí en nuestra Constitución Política. Sin embargo, aún no sabemos si es que Delia Espinosa va a acatar la decisión o este pedido por parte de la Junta Nacional de Justicia o no. Y cuáles podrían ser las consecuencias de no hacerlo. En teoría lo vamos a averiguar mañana, porque se supone que su plazo de 24 horas vence hoy, plazo para que se vaya del cargo. Así que mañana deberíamos ver si se fue o no, porque si bien Jorge del Castillo no lo ha dicho textualmente, da a entender de que mañana Patricia Benavides va a ir. Lo da a entender cuando dijo, no vaya a ser que se malinterprete como la vez pasada. O sea, nos está dando a entender de que van a ir. Y cuando vayan, bueno, veremos. Veremos si se repite la historia que ocurrió hace como un mes. ¿O se habrá ido Delia Espinosa? No lo sabemos. Ya, por supuesto que internamente tendrán que ver cómo es esta situación. Y quizás en las siguientes horas tal vez haya algún pronunciamiento de la fiscal de la nación respecto a este tema, o quizás no. Yo quisiera que más que la fiscal de la nación sea de la Junta de Fiscales Supremos. Porque que la misma fiscal de la nación diga, no me voy a ir,
no suena tan neutral porque ella es la afectada. Correcto. Pero si la Junta y Fiscales Supremos, que repito, ellos son los que tienen competencia para designar o dejar sin efecto al fiscal de la nación, que ellos se pronuncien y tal vez repitan plato al apoyar otra vez a Delia Espinosa, o tal vez cambien de opinión y apoyen a Patricia Benavides, pero para mí la opinión de ellos es la importante, desde mi perspectiva. Entonces vamos a estar a la espera porque deseamos que se pronuncien los fiscales supremos titulares ante toda esta controversia que se ha venido dando desde hace casi más de un mes y que hoy nuevamente ha renacido. Y por último, si es que se va a permitir el ingreso de Patricia Benavides al Ministerio Público.